inteligencia emocional ya era materia en otros lados y que iba a llegar a México en algún momento y pues ya está, ahora se están dando cuenta, ¿no? Más con todo esto que estamos pasando de los encerrones en pandemia. También les comenté en algún momento las neurociencias también estaban ya muy fuertes en otros países y tarde o temprano también iban a llegar a México. Bueno, a mí me da gusto que yo me adelanté un tanto a eso y me metí de lleno hace ya muchos años. Entonces, pues bueno, ya las neurociencias las conocen, han escuchado mucho ahora en México y pues ya está aquí. Tenemos que aprovechar todo lo que nos ofrece. Bueno, sin más preámbulo, quisiera comenzar comentando lo siguiente. La mayoría de los que estamos presentes pienso que somos al menos educadores, pero habrá muchos educadores físicos. Y como educadores físicos, nos habrán preguntado alguna vez, entre amigos, colegas, familiares, oye, tengo un bebé, ¿por qué no me ayudas y me das tips para la estimulación temprana? Dicen ellos. Bueno, desde ahí yo voy a comentar esto. Para mí no es estimulación temprana, es una estimulación oportuna porque el desarrollo es asincrónico en todos los niños. Entonces, pues desde ahí ya tenemos que empezar a hacer diferencias en conceptualizaciones que nosotros como educadores debemos de manejar. Bueno, cuando a mí me han preguntado esto o que ellos hacen ciertos tipos de ejercicios, pues yo les regreso como pregunta porque a veces dicen que sienten que los niños los notan un tanto raros a lo que ellos creen que deberían de estar reaccionando. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué tal si tu hijo o el pequeño todavía no ha desarrollado el patrón cruzado de movimiento? Y ellos ya quieren que hagan algunas situaciones cuando todavía no lo han logrado. ¿O qué tal si tu hijo no duerme lo suficiente? ¿Por qué comento esto? Las neurociencias nos dan un punto de partida para profundizar en cuestiones de este tipo. Por ejemplo, cuando nosotros, o en este caso los pequeños, no logran dormir bien, cuando tienen un mal sueño, bueno, pues esto afecta la velocidad del procesamiento de información. Y entonces se presentarán algunos síntomas, como por ejemplo la apatía, o están irritados, o se ponen de mal humor. Eh, un consejo que yo les he comentado después de haber leído un montón de artículos al respecto y que muchas veces nosotros pasamos por alto, hablando, por ejemplo, ahora de niños pequeños, pero también en el adulto afecta. Las neurociencias nos dan un montón de información porque se han hecho un montón de estudios científicos, todos con años de estudios para poder validar esta información que yo les voy a comentar. Cuando nosotros tenemos pequeños, y ahora algunos recordarán casos, ya sean sus hijos, hermanos, familiares o de algún conocido, es que a los niños pequeños de repente dicen que les da miedo la oscuridad. Y eso es un miedo que el adulto le hace que el niño lo adquiera, porque el niño por naturaleza no es miedoso. Pero bueno, tiene miedo. Y entonces le ponen lamparitas para que con figuras y que esté alrededor dando vueltas y el niño se sienta más tranquilo, sin saber que le está haciendo un daño. ¿A qué me refiero? Cuando no hay un adecuado sueño, entonces la melatonina, una hormona del sueño, no se produce. Y esta melatonina es un antioxidante que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema hormonal y también nuestro sistema cerebral. Cuando el cuarto está totalmente a oscuras, es cuando entonces esta melatonina aparece. Si están con presencia de luz, no aparece. Y cuando esta aparece con ayuda de líquido cefalorraquídeo, hace un depurado, un barrido de todas las sustancias bioquímicas que tenemos en nuestro organismo y que ya no son necesarias. Las limpia para que al otro día entonces podamos estar preparados con este desarrollo, en este caso hablando de niños pequeños. Bueno, eso es hablando de la parte del sueño. Pero también les comentaba que qué pasa cuando no desarrollan el patrón cruzado de movimiento. Cuando no desarrollan este patrón cruzado de movimiento, y como especialistas en el área de movimiento, educadores físicos o deportistas, tenemos que saber un montón de principios básicos de desarrollo motor. Y me he topado que muchos educadores físicos no lo saben. Y bueno, eso es preocupante. Pero no pasa nada. Simplemente habrá que adentrarnos a literatura y a veces es porque no lo sabemos o porque no teníamos idea. Pero bueno, espero que ahora que yo lo esté comentando se despierte el interés en algunos y busquen referentes hacia el tema.
Cuando este patrón cruzado no se logra desarrollar adecuadamente, es decir, no es estimulado oportunamente en tiempo y adecuadamente, hacer estas intervenciones adecuadas, lo que estamos haciendo es que le estamos creando que la comunicación hemisferial no se dé como debería de darse. Es muy simple, haciendo estimulación con movimientos cruzados, en este caso los pequeños, el gateo, que mucha gente lo prohíbe y les dice que no lo hagan, sobre todo las abuelas, que te vas a ensuciar, que hay bichos en el suelo, un montón de pretextos. Y a muchos no los dejan. Bueno, lo que están ocasionando es entonces que, hablando neurofisiológicamente, pues el cerebro no está siendo estimulado de manera adecuada en tiempo y forma. Me refiero a que no está siendo estimulada, en este caso, el tallo cerebral. Y el tallo cerebral, pues, es una conexión que hace que conecte ambos hemisferios, tiene una ramificación de inervaciones, y a través de ese estímulo adecuado para lograr desarrollar ese patrón cruzado, pues lo estamos estimulando. Pero al mismo tiempo estamos favoreciendo la atención y memoria. Y la atención y la memoria, pues, son muy importantes para cuestiones de aprendizaje. En este caso, cuestiones de aprendizaje cognitivo o también cuestiones de aprendizaje motor, así es que nos fuéramos a cuestiones deportivas. Ok, los pilares que nos sustentan como seres humanos son cuestiones muy básicas y a veces las pasamos por alto. Lo que es el sueño, la alimentación, el movimiento, el sentirnos seguros, las emociones. Todo eso debemos de tener un conocimiento a profundidad. ¿Cómo es que nos afecta a nuestro organismo? Neurofisiológicamente hablando, claro. Si hablamos de procesos de aprendizaje, pues bueno, tenemos que considerar aspectos cognitivos, tipos de inteligencia, tipos de aprendizaje, la atención, la memoria y la emoción, por supuesto. Si la atención y la memoria es un binomio que tiene que estar de la mano todo el tiempo. Si no hay atención, si no hay atención, no va a haber aprendizaje. Si no hay memoria, pues tampoco va a haber aprendizaje. Es decir, si tú estás poniendo atención, pero tu memoria no es adecuada, no va a haber aprendizaje. Si tú no pones atención y tienes una memoria adecuada, no va a haber aprendizaje. Tenemos que entonces que poder estimular la atención y la memoria. Y si estamos hablando ahora en cuestiones de movimiento, pues nosotros en las canchas, en educación física, en el deporte, podemos hacerlo de un montón de formas que a veces no se nos ocurren. Y es muy sencillo, pero lo importante aquí es saber por qué y cómo es que yo puedo hacer eso. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento? ¿Y de qué formas? ¿Con qué materiales o sin materiales? Utilizando todas las cuestiones de los sentidos, etcétera, ¿no? Podría alargarme un poco en ese tema, pero no va al caso. Bueno, entonces, a ver, se atoró mi diapositiva. A ver, permítanme, ¿no? A ver, que de repente nos juega una... A ver. Bueno, lo voy a mostrar así. Entonces, si entrábamos ya al tema que es neurociencias, pues diríamos, ¿qué son las neurociencias? Bueno, pues es un conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso. Y ahora ya habrán escuchado que a partir de ahí se ha derivado hacia nosotros como docentes lo que es la neuroeducación y también la psiconeuroeducación. La siguiente pregunta, si estamos tratando de saber qué son las ¿Por qué neurociencias, no, sería, no ¿cuál se es, conecta aquí? cuál Que es no se su conecta. Ahí metodología? está, duplicado. Y Perdón, César, ¿puedes reactivar tu micrófono, por favor? sí, ya está. Gracias. Ok, les decía, si pasáramos a la segunda pregunta, en cuál es la metodología, pues se basa en dos premisas, muy simple. Para ahora que está dirigida a todo lo que son los contenidos de neurociencias en investigaciones recientes que están dirigidas al campo educativo, bueno, pues esas premisas es que ellos tratan de transformar todos los enunciados complejos de las investigaciones científicas a un lenguaje muy coloquial para que todos nosotros lo entendamos. Y por otro lado, selecciona, analiza, evalúa, organiza todo lo que es el material para nosotros como docentes, sea área de aula o área de cancha o deportiva. La pregunta verde que dice, ¿qué es lo que desarrolla? Bueno, hablando
exclusivamente en el campo educativo, físico, motriz o deportivo, pues nos desarrolla la capacidad de comprensión, de análisis y de evaluación. ¿Cuáles son sus premisas? Bueno, son muchas premisas, pero por mencionar alguna es que conozcamos nosotros a profundidad, de una manera mejor, cómo es que funciona el sistema neuronal y poder encontrar entonces un sentido y significado a lo que son los valores, las actitudes, las creencias, las necesidades, etc. Y al conocerlo neurofisiológicamente podemos entender mejor el comportamiento humano y poder hacer intervenciones, en este caso, pedagógicas, de carácter, insisto, ya sea aula, deportivo o en cancha de educación física en la parte motriz, de una manera muy oportuna y eficaz. ¿Cuáles disciplinas la sustentan? Pues un montón. La genética conductual, la sociobiología, la nutrición, la psicología evolucionista, genética, medicina, etc. Bueno, estamos hablando entonces de emociones. Y las emociones, pues son elementos bioquímicos que tenemos en nuestro cuerpo y que reaccionan. Cuando estas reaccionan, suceden un montón de situaciones en nosotros. Y muchas veces estas emociones, a veces olvidamos que nosotros reaccionamos ante las diferentes situaciones de acuerdo a cómo yo me siento, emocionalmente hablando, por supuesto. Por ejemplo, en las clases yo siempre he dicho, ya sea con preescolares o con universitarios, ¿por qué las clases tienen que ser pues, muy tradicionalistas? ¿Por qué no son divertidas? Bueno, con los niños tratamos de hacerlo divertido, pero con adultos a veces caemos en esa parte de hacerlo muy serio y no, tenemos que hacerlo también divertidas. Porque, bueno, les voy a explicar. Neurofisiológicamente hablando, cuando nosotros nos sonreímos o nos reímos, pues, así con la sonrisota, todos los músculos risorios de la cara se contraen. Al contraerse, hay una vasoconstricción. Esa irrigación sanguínea se ve afectada y disminuye. La corteza cerebral detecta esa disminución, baja la temperatura y produce entonces endorfinas. Y las endorfinas es un neurotransmisor, uno de los 52 neurotransmisores que tenemos, que ayuda a sentirnos en un estado de bienestar muy a gusto. Y cuando nosotros logramos estar en ese estado, pues estamos aptos para aprendizaje de cualquier tipo. Entonces, por eso son importantes la cuestión de las emociones. A ver, voy a presentar este en grande a ver si ya se alcanza a ver mejor. Muy bien. Bueno, si nos fuéramos al campo deportivo, ¿qué aporta la neurociencia al deporte? Primero quiero comentar que hay un montón de estudios que nos han develado que gracias a la actividad física, ya ustedes lo sabrán, lo habrán leído recientemente tal vez, que pues hay beneficios en la parte cognitiva. Es decir, está demostrado que al hacer actividad física aeróbica sistematizada, es decir, de manera diaria, más de 40 minutos, se produce una proteína en nuestro organismo que se llama BDNF. No sé si la habían escuchado, muy poca gente la ha escuchado. El BDNF tiene un montón de funciones en nuestro cuerpo. Está en inglés las siglas, pero en español es factor neurotrópico derivado del cerebro y se produce solamente gracias a actividad física. Los sedentarios no lo van a poder lograr. Y este BDNF pues tiene un montón de efectos positivos en nuestro organismo, en el aspecto psicológico, neuropsicológico, fisiológico. Cortisol en nuestro organismo y ahí hay un montón de efectos. Todo eso nosotros lo tenemos que saber. ¿Qué efectos produce el mal sueño en un deportista? ¿Qué efectos produce en el deportista cuando emocionalmente está afectado? Cuando no está alimentado adecuadamente. Hay un montón de factores que la neurociencia nos explica qué pasa en su organismo. Nosotros lo entenderemos, podremos hacer una empatía mejor, más clara y poder intervenir. Pero para todo esto tengo que fundamentarme. Y para fundamentarme me tengo que ir a lo teórico. Yo he escuchado a muchos compañeros de educación física y dicen, lo nuestro es la teoría, es la práctica. Y yo digo, discúlpame, pero no, es teoría y práctica. No pueden estar separadas. Y la teoría va a sustentar esa práctica que tú estás haciendo para que tú puedas defender y decir por qué lo estás haciendo.
No porque se me ocurrió, está bonito, se lo vio un compañero ya, pero ¿qué tal si el compañero no aplica donde tú lo estás haciendo? Vamos, son muchos factores. ¿Cómo afecta también los estados emocionales este rendimiento deportivo que decíamos? Y ayuda a entender la incidencia de diferentes factores en el aprendizaje. Miren, me doy cuenta, a ver, que se atora mi pantalla. Bueno, ya está, ya avanzó. Bueno, por ejemplo, hemos escuchado que la actividad física nos da muchos beneficios y también hemos escuchado que a veces decimos que correr nos da también un montón de beneficios. Sí, te mejora tu salud. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice. Los abuelitos, el panadero, el que vende tortillas, todo el mundo dice que hacer actividad física te da beneficios de salud, que correr te da beneficios. Pero nosotros, como especialistas, como educadores, tendremos que ir a una respuesta más fundamentada. Y ahora te voy a explicar por qué. ¿Por qué te da beneficios el trotar, por ejemplo, el correr? Y ahora está demostrado que la actividad física, les decía hace un momento, te potencia las cuestiones cognitivas. Cuando lo haces diario y con ejercicios aeróbicos, más de 40 minutos. Entonces, los niños que están haciendo entrenamientos deportivos, cuando están en periodo de exámenes, ¿qué hacen los papás? No vas al entrenamiento porque estás en exámenes. Error. Es cuando más deben de ir. Porque estos estudios científicos han demostrado que al estar en exámenes, después del entrenamiento, se vio favorecida la memoria a corto plazo. Y entonces es el momento idóneo para que el niño estudie después de la actividad física. Y no dejan que vayan. Pero los papás no lo saben. Y quienes tenemos esa responsabilidad de hacerles saber esta información, pues somos nosotros. Entonces vamos a esta parte que les comentaba. Cuando yo corro, estoy estimulando el giro dentado del hipocampo. Sí, ya empecé a meterme con tecnicismos neurológicos, pero miren, el giro dentado, acá está en la diapositiva, que podrán ustedes notar, pues está por aquí, ¿sí? Es una estructura pequeña que está por aquí, donde está el hipocampo. El hipocampo está encargado de memoria y de otras muchas funciones. Pero bueno, ¿qué pasa entonces cuando nosotros estamos estimulando el giro dentado y al hipocampo? Bueno, a ver, está entrando todavía más gente. El hipocampo regenera la materia gris. Es un generador de materia gris. Y la materia gris es conductora de información. Y nosotros sabemos que lo que pretendemos es lograr una mayor cantidad de sinapsis y que éstas sean pues más rápidas. Así todo el mundo sabemos que los pequeños, por ejemplo, los niños, decimos, son como esponjas. Todo el mundo hemos escuchado ese ejemplo. Es decir, absorben la información muy rápido. Sí. ¿Por qué? Porque está dando esta sinapsis de una manera más rápida. Bueno, ¿por qué? Pues porque están en un periodo de mielinización, hablando de las neuronas. Y ese periodo de mielinización, de acuerdo a diferentes autores, oscila entre los 0, 7, 8 años. Y es el momento idóneo para estimularlos. Después, sí podrá aprender, sí podrá favorecerse la estimulación, pero en ese periodo es lo idóneo, es cuando tenemos nosotros que hacerlo. Entonces, corremos, estimulamos el giro dentado, estimulamos la parte de hipocampo, regenera materia gris. La materia gris, decíamos, es conductora de información. Y también esta actividad física va a concentrar el BDNF que les comentaba hace rato en nuestro organismo en el hipocampo. Entonces nos damos cuenta, a ver, déjenme pasar la otra diapositiva, a ver si ya me deja correrla. No. Bueno, no importa, me salvo. Y vamos a ver si me deja pasar la siguiente. Espérenme, déjenme quitar esto. Disculpen, pero luego la tecnología nos hace ahí jugadas, ¿verdad? Bueno, voy a empezar por aquí, está. Bueno, entonces miren, con todo esto que estoy mencionando, un poquito, porque es solamente un poco de todo lo que la neurociencia nos puede beneficiar y podemos nosotros aplicar de manera oportuna, pedagógicamente hablando. Bueno, con todo esto, no solo intento la pretensión de abrir expectativas concretas para la utilización de los conocimientos científicos descubiertos por la ciencia del cerebro, dirigidos hacia el campo educativo y deportivo, sino de poder realizar propuestas oportunas de intervención pedagógica en las áreas de enseñanza, debido a que la cultura actual es cada vez más crítica y nos demanda a nosotros fundamentar los conocimientos
antes de aplicarlos. Hoy en día son los neurocientíficos quienes enuncian, demuestran y justifican la importancia y urgente necesidad de la acción motriz que necesita nuestra sociedad. Y, a ver, permítame porque ya me hizo la jugada acá de lo que ya había quitado. Ahí está. Este texto lo saqué de un libro que les recomiendo mucho, lo podrán ver ahora en pantalla, y ahí viene un montón de información de lo que les estoy diciendo.